Estimados asistentes, les damos la bienvenida a esta tarde de día jueves por el lanzamiento del libro de Caso Fortuito o Fuerza Mayor del autor Mauricio Tapia. Esta es la tercera edición del libro y como forma de introducción les voy a dar un pequeño resumen de quién es el autor, por supuesto, y nuestros panelistas invitados. Mauricio Tapia es abogado licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, máster en Derecho Civil y Comercial de la Universidad de París, profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, exdirector del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, ha sido profesor invitado de la Universidad Superior Normal de Francia y de la Universidad de Montpellier primero de Francia, de la que actualmente es profesor visitante, y de la Universidad de Buenos Aires en Argentina hasta la fecha, de la Universidad de la República en Uruguay, entre otras universidades extranjeras. Es autor de diversas obras en materias de derecho contractual y responsabilidad civil, y ha asesorado a diversos órganos públicos y privados en esa área. Cabe mencionar también que las ediciones anteriores de este libro sobre el caso Fortuito que presentamos hoy han abordado en particular los efectos de la fuerza mayor en los casos posteriores al terremoto y tsunami del 2010 y del estallido social de octubre del año pasado, 2019. En la presente edición aborda el COVID-19 y las decisiones de autoridad como caso fortuito, así como el análisis de instituciones cercanas como la imprevisión y la frustración del fin del contrato. Nuestros panelistas invitados son Francisca Román Santana, profesora asistente del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, directora del capítulo de chileno de la Asociación Internacional de los Abogados de Seguros, AIDA Chile, y socia del estudio Carvalho Abogados. También tenemos como panelista invitado a Gabriel Hernández Paulsen. Es director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctor en Derecho Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Están todos muy bienvenidos a este lanzamiento y los dejo con quienes nos darán a conocer sus comentarios y apreciaciones. Francisca, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y acompañarnos. Yo, en lo personal, conozco a Mauricio hace muchos años, desde que fue mi ayudante de Derecho Civil 1, hace muchos más años de los que yo quisiera confesar, en el año 1995. Y bueno, me acompañó durante todos los años que duró ese ciclo de Derecho Civil. Y muchos años después de incluso de haber yo misma dejado de ser ayudante de Derecho Civil, recibí en el año 2011 una llamada de Mauricio cuando él ya era el director del Departamento de Derecho Privado y me invitó a impartir el curso de Derecho Civil 4. Y eso me reencontró con la universidad. Y luego ya también, un par de años después, también a instancias de Mauricio, bueno, concursé en el concurso del año 2013, en donde ingresé ya como profesora asistente al Departamento de Derecho Privado, donde desempeño mis actividades académicas hasta el día de hoy de manera ininterrumpida. Por lo tanto, comprenderás, Mauricio, que para mí es un honor venir a presentar tu libro, porque ha sido gravitante en mi vida académica, y eso es algo que solo pueden hacer grandes profesores. Yo, más bien tú, sin haberlo sabido, has estado en el lugar y en los tiempos correctos para mostrarme un camino que incluso para mí habría resultado mucho más importante de lo que yo podría imaginar. Y por eso no solo eres un gran profesor, eres para mí también un gran, gran amigo. Y es en ese sentimiento en que vengo a presentar tu libro. Pero vengo no solo a presentar esta tercera edición, vengo a presentar un libro chiquitito que yo conocí cuando tú me regalaste en enero del año 2014. Y sé que fue en enero del 2014 porque lo tengo hasta el día de hoy, aquí conmigo. Y lo sé porque lo tengo con una fecha y una dedicatoria muy bonita que tú me hiciste. Es un libro que es una colección de ensayos jurídicos en este formato 11 por 18,
que tenía 138 páginas en esa época y que estaba dedicado, igual que esta tercera edición, a don Gonzalo Figueroa. Se llamaba en esa época Caso fortuito en el derecho civil chileno, en el derecho civil chileno. Bueno, han pasado 2 ediciones desde entonces, algo más de 300 páginas, un estallido social, un terremoto y una pandemia mundial sin precedentes. Bueno, salvo la gripe española, según tus propias palabras. Y tengo, como dije, el honor de presentar una obra que no es fruto de la causalidad, de la casualidad, sino de la más profunda causalidad, que es el trabajo incesante de Mauricio en un tema que a él lo apasiona. Bueno, como digo en ese ánimo, es que vengo a presentar una obra que tiene virtudes muy destacables. Y podría yo hablar durante muchos, muchos momentos, pero me dijeron que fuera breve, por lo tanto tuve que seleccionar solo 3 de las virtudes que llamaron mi atención en esta obra. Y ojalá no sean al menos las que a todo el mundo parecieron evidentes. La primera de ellas es, bueno, que es una obra especialmente bien documentada en cuanto a la descripción fáctica de los 2 fenómenos sociales que se incluyen en las, bueno, 2 últimas ediciones, como ya se dijo. En la segunda, el estallido social, y en la tercera, COVID-19. Y en ambos casos, el libro se preocupa de establecer meticulosamente, de manera cronológica, los hechos de ocurrencia de cada uno de estos fenómenos y de las medidas adoptadas por la autoridad en cada uno de estos casos, de manera a establecer una línea de tiempo clara de cómo y cuándo se desarrollaron los acontecimientos. Asimismo, el libro indica e identifica los periodos de retorno, recurrencia de escenarios análogos a lo largo de la historia reciente y documentada, haciendo un análisis detallado de las similitudes y diferencias que ellos plantean con las actuales circunstancias que enfrentamos. En una primera lectura, o para un lector liviano, uno pudiese pensar que no se trata sino de un ejercicio más bien metodológico, si se quiere, de una recopilación casi histórica, ¿no es cierto?, de los acontecimientos. Sin embargo, tener claridad en estas cuestiones resulta, creo yo, una trascendencia jurídica extraordinaria para el tema que la obra aborda. Lo dice en su libro Mauricio, citando a su buen amigo Mustafa Meki: la fuerza mayor no se decreta, se aprecia caso a caso. Por lo tanto, para enfrentar un caso de fuerza mayor no hay ninguna cuestión que resulte de una importancia crítica que tener claridad en los hechos y su ocurrencia en el tiempo, pues solo así podrá determinarse la concurrencia o no de los requisitos de la fuerza mayor. Y así lo demuestra, bueno, la jurisprudencia, que en cantidad relevante está citada en el libro. Por lo tanto, en este sentido, no cabe duda que el esfuerzo compilatorio de Mauricio resultará de una ayuda extraordinaria al momento de resolver las dudas que plantee en los casos concretos que vienen, sin lugar a dudas, la existencia no de un caso fortuito eximente de responsabilidad contractual o extracontractual con ocasión de los fenómenos estallido social y o COVID-19. En ese sentido, Mauricio, no tengo dudas, y lo digo más bien en la esperanza, que has continuado realizando este esfuerzo recopilatorio con posterioridad el cierre de esta edición, y que estás preparando la siguiente con toda la información disponible que nos permite una visión completa de las recientes emergencias sociales y sanitarias. En segundo lugar, bueno, esta edición tiene otra ventaja maravillosa, que es que incluye, o más bien, que al incluir estallido social con COVID-19, bueno, la obra se potencia. Y se potencia porque nos va a permitir y nos empieza a dar, bueno, luces, ¿no es cierto?, de que ambos fenómenos van a plantear al derecho nacional ciertos desafíos que son bien únicos, yo diría a nivel mundial, y quizás son solo asimilables, aunque no comparables del todo, al fenómeno que se va a producir en Francia a propósito de los chalecos amarillos. Porque, a ver, no cabe duda que la pandemia va a plantear a nivel global, aunque con algunos matices, las mismas preguntas y problemáticas a las comunidades jurídicas. Pero las respuestas a esos problemas seguramente van a ser distintas en un país en que la pandemia asola mientras todavía estaban vivos los graves efectos del estallido social de octubre de 2019. Y en ese sentido, si me puedo permitir una sugerencia modesta en este punto, Mauricio, es que no dejes de pensar si la mixtura del estallido social y el COVID-19 puede proponer algún desafío jurídicamente relevante para el que la doctrina nacional deba especialmente prepararse. A mí personalmente se me ocurre que el análisis de la irresistibilidad de los efectos del COVID-19 en casos de contratantes afectados previamente por el estallido social del 18 de octubre puede, incluso debe,
tener un tratamiento diferenciado que aquellos a quienes tales efectos no produjeron afectación alguna o lo hicieron con una intensidad considerablemente menor. Ahí lo planteo, pero sin duda el desafío en ese sentido es tuyo. En tercer lugar, quiero destacar el ánimo de exhaustividad que inspira el libro de Mauricio. Si hay una cosa que como lector y particularmente como consultor de libros jurídicos yo agradezco enormemente, es una obra de consulta que se proponga tratar un tema de manera, aunque acotada, completa, que le permita al lector tener una noción cuando termina, aunque no experta, al menos robusta hacia el final de la lectura. Pero además uno celebra el hecho de que una obra tenga la ambición de abordar tópicos que no le son propios como tal, pero que sean tópicos íntimamente relacionados con ella. Y lo cierto es que la obra de Mauricio satisface largamente todos esos requisitos. Y lo hace porque además de revisar de manera exhaustiva el estado actual de la doctrina y jurisprudencia nacional y comparada sobre el caso fortuito, se plantea su relación con instituciones jurídicas que, aunque no están reconocidas expresamente en el derecho nacional, es imprescindible no abordar a propósito de fuerza mayor, tales como la teoría de la imprevisión y la demostración del contrato. Ambas, que son de amplio conocimiento, como digo, en el derecho comparado, y no obstante lo cual son de reciente y creciente afirmación en el derecho nacional, requieren ser analizadas por su proximidad con el caso fortuito. Además, un proyecto de ley tendiente a incorporar un artículo 1546 bis a nuestro Código Civil, en el que Mauricio participa activamente y acepta positivamente la teoría de la imprevisión, bueno, es fiel reflejo de la necesaria conveniencia de revisar nuestra legislación positiva en pos a dar o no cabida instituciones de este tipo en nuestro derecho. Quiero terminar, sin embargo, diciendo que como todo, nada puede ser miel sobre hojuelas. Y la obra de Mauricio en ese sentido tampoco es una excepción a esta regla. Desde mi ámbito de la especialidad, bueno, no pude sino extrañar a la referencia a la relación que existe entre el caso fortuito, los actos de autoridad, las revueltas sociales, las pandemias y los seguros. Y por más que busqué en las páginas del libro, busqué en el índice, releí las páginas, no encontré ningún capítulo, ninguna referencia a ese tema, pese a la íntima relación que guarda con la obra. Y peor aún, pese a que algunos pocos días con Mauricio estuvimos compartiendo un entretenido seminario en el que estuvimos intercambiando ideas sobre este tema. Tengo que confesarlo, la ausencia de esto me golpea y me duele. Quiero pensar que no es más que una cuestión de tiempo en que este tema se solucione mirando hacia el futuro y nuevamente que se subsanen ediciones posteriores de esta obra. Mauricio, no me queda sino felicitarte por este tremendo tercer pequeño logro. Y que este libro, bueno, que no solo está destinado a transformarse en un libro de consulta obligatoria, va camino a ser un tratado sobre uno de los temas más lindos del derecho privado. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Dejamos entonces a nuestro segundo panelista, Gabriel Hernández. Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Se escucha bien, ¿no? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok, gracias. Muy buenas tardes. En primer término, agradezco a la editorial Thomson Reuters por la invitación al lanzamiento de la tercera edición del libro Caso Fortuito o Fuerza Mayor, y asimismo a su autor, el profesor Mauricio Tapia, por considerarme para realizar esta presentación. El libro que comentamos en esta ocasión tiene significativos méritos, de los que doy cuenta en lo que sigue, y algunos de los cuales ya se ha referido la profesora Román. En primer lugar, se trata de una obra de gran actualidad, teniendo en cuenta que la pandemia del COVID-19 que azota al mundo y a Chile, aparte de los catastróficos efectos sanitarios que ha provocado a nivel jurídico, ha generado un amplio debate acerca de si ella y sus consecuencias pueden ser consideradas un caso fortuito, principalmente en relación con el incumplimiento de diversos contratos, sin perjuicio de que también el libro anticipa la discusión acerca de que en el porvenir eventualmente se pueda demandar al Estado por no adoptar las medidas de contención apropiadas para enfrentar el virus, sobre todo las de carácter sanitario. Entre las consecuencias de la pandemia, en la obra se alude a las medidas adoptadas por la autoridad para afrontarla, como el cierre de fronteras, las cuarentenas,
las aduanas y cordones sanitarios, el toque de queda y la prohibición de apertura de establecimientos no esenciales, buena parte de las cuales está relacionada con la declaración de estado de catástrofe, y también cabe incluir en dichas consecuencias los efectos económicos producidos por el virus y las mencionadas medidas. De manera que en lo que sigue aludiré genéricamente a estas consecuencias o efectos para no volver a detallarlos. En el libro del profesor Tapia se encuentran numerosas reflexiones que contribuyen contundentemente a responder los abundantes interrogantes jurídicos que plantea la pandemia al derecho privado, sobre todo al derecho de los contratos, que si bien se centran en un análisis del caso fortuito, van, según veremos, mucho más allá. Así, a lo largo del libro, el lector puede encontrar diversos elementos de juicio sobre el caso fortuito, aplicables en relación con la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias. Además, el trabajo contiene un capítulo especialmente dedicado a dicha enfermedad y sus efectos en relación con la institución del caso fortuito y otras teorías, como la de la imprevisión y la de la frustración del fin del contrato o de la pérdida sobreviniente de su causa. En segundo lugar, el libro que comento tiene la virtud de estar escrito en un estilo que presenta un adecuado equilibrio entre las consideraciones teóricas y las de carácter práctico, a lo cual cabe agregar que está redactado de una manera clara y asertiva, lo que facilita su lectura. Asimismo, me parece destacable el hecho de que constantemente en la obra se hagan esfuerzos por distinguir con gran detalle los diversos supuestos o hipótesis que se pueden presentar en la práctica, eludiéndose constantemente las respuestas genéricas o abstractas, de manera que en el libro prima un análisis centrado en el caso a caso, lo que probablemente, en mi opinión, constituye el mayor aporte de la obra, siendo este tipo de perspectiva práctica la que debería primar, en mi concepto, en todo trabajo jurídico. Luego, cabe resaltar que el libro analiza de manera detallada la institución del caso fortuito en general y a propósito de determinados eventos a cuyo respecto se está discutiendo y continuará debatiendo por largo tiempo, en el sentido de si dicha institución, el caso fortuito, puede extinguir o suspender obligaciones tratándose de sucesos como, según dije, la pandemia del COVID-19 y agrego ahora el denominado estallido social, ambos acontecimientos a los que el profesor Tapia se refiere en su libro. En términos concretos, el libro del profesor Tapia constituye un análisis exhaustivo de los diversos aspectos relacionados con la institución del caso fortuito. Sobresale en este sentido el acucioso examen de su regulación, funciones, relaciones con la diligencia debida, noción, elementos, que son la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la externalidad, prueba y efectos, consistentes, estos últimos, dependiendo del supuesto, en la extinción o en la suspensión de obligaciones. En esta línea cabe destacar que en su libro el profesor Tapia reflexiona en profundidad y con numerosas consideraciones teóricas y prácticas acerca de los requisitos de configuración del caso fortuito, esto es, la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la externalidad. Por razones de tiempo y para no ahondar en demasía en el contenido del texto, a fin de que sean los lectores quienes lo conozcan en detalle al revisarlo, simplemente me limitaré ahora a formular algunas consideraciones generales sobre los elementos del caso fortuito, a la luz del examen efectuado en la obra que comento, para luego profundizar a su respecto en relación con la pandemia del COVID-19 y sus efectos, asunto que se aborda en la penúltima sección de la obra y que es la novedad precisamente de esta tercera edición. Respecto del requisito imprevisibilidad, me limito a señalar que en el libro del profesor Tapia se analizan en profundidad diversos aspectos relacionados con él, destacando que el elemento central para apreciar si concurre o no es el de la probabilidad de ocurrencia del respectivo evento, que se debe analizar a la luz de la diligencia exigible al deudor y que se construye teniendo en cuenta diversos factores como el carácter profesional del agente, los grados de probabilidad y la mayor o menor concreción del acontecimiento de que se trata. A esto cabe agregar que el libro contiene un interesante examen del momento en que debe evaluarse la imprevisibilidad, que es el de la contratación.
cuanto al requisito de la irresistibilidad, destaco que en la obra se hace un detallado estudio de su método de apreciación y de sus componentes, consistentes en el hecho de que se trata, debe ser inevitable y sus consecuencias irresistibles, a lo que cabe agregar el estudio del momento en que debe evaluarse la irresistibilidad, representado por aquel en que se presenta el hecho y sus consecuencias. En lo que concierne al requisito de exterioridad, simplemente basta con referir que también es analizado de manera profunda en el libro en términos teóricos y prácticos. Sin perjuicio de que la obra que comento en general tiene gran interés, está desarrollada en un estilo claro y asertivo y contiene un examen detallado en términos teóricos y prácticos de la figura del caso fortuito, me parece que, considerando la extraordinaria contingencia que atravesamos, la tercera edición de la obra, como he adelantado, tiene el gran mérito de abordar el problema jurídico de los daños provocados por la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, principalmente por incumplimientos contractuales, en el sentido de si frente a ellos se puede aplicar la exoneración de responsabilidad por caso fortuito o con base en otras figuras. En esta línea, en la parte de la obra referida al COVID-19 y sus consecuencias, el autor reflexiona con un alto nivel de detalle, en términos teóricos y prácticos, como siempre, acerca de si la referida enfermedad y sus efectos pueden considerarse un caso fortuito. Al respecto, el profesor Tapia aplica las consideraciones vertidas en las anteriores secciones de su monografía para determinar si respecto del COVID-19 y sus consecuencias se presentan los requisitos del caso fortuito. Así discurre detenidamente sobre si la señalada pandemia es un evento imprevisible, ante lo cual concluye, basado en diversas consideraciones históricas, científicos, sanitarias y económicas, que es un evento por completo excepcional y por tanto imprevisible, atendido que sucesos de esta índole solo se presentan cada un siglo aproximadamente, teniendo en cuenta su contagiosidad, su letalidad y que no hay vacuna contra el virus. Lo mismo se concluye respecto de las consecuencias de la enfermedad, al menos en relación con los contratos celebrados antes de que el COVID-19 fuese considerado pandemia por la Organización Mundial de la Salud o antes de que la situación sanitaria en Chile alcanzara un determinado grado de severidad. También, lógicamente, se concluye en la obra que la pandemia y sus consecuencias constituyen eventos exteriores, es el otro requisito que debe cumplir un acontecimiento para ser tenido por caso fortuito. Luego, en el libro que comento, se discurre pormenorizadamente acerca de si la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias permiten configurar el requisito de la irresistibilidad o de la imposibilidad absoluta, según otra nomenclatura, que debe presentarse respecto del evento en sí y de sus efectos, concluyéndose que, si bien en relación con la pandemia misma, en general, salvo alguna excepción, podría concurrir la irresistibilidad, la solución no puede ser idéntica respecto de sus consecuencias, en relación con las cuales cabría distinguir entre los contratos celebrados antes de que el COVID-19 fuese considerado pandemia por la Organización Mundial de la Salud o antes de que la situación sanitaria en Chile alcanzara un determinado grado de gravedad, por una parte, y por la otra parte, los contratos celebrados después de tales momentos. En relación con los primeros, las consecuencias de la pandemia podrían considerarse irresistibles, pero no necesariamente en relación con los segundos. Según se consigna en el libro, el gran problema para la configuración del caso fortuito es la exigencia de la imposibilidad absoluta de cumplir. Así, respecto de las consecuencias de la pandemia, claramente no se configuraría dicho requisito tratándose de contratos celebrados con posterioridad a los señalados hitos, al haber conciencia de los efectos que podrían producirse, sobre todo si se tenía en cuenta la experiencia de otros países, lo que habría demandado la adopción de determinadas medidas por parte de los deudores para poder cumplir sus compromisos. En este sentido, en la obra se agrega que tradicionalmente la jurisprudencia nacional y comparada han aplicado la institución del caso fortuito de manera extremadamente restringida, más todavía en Chile, con base en la exigencia de la imposibilidad absoluta, precisamente, por ejemplo, tratándose de sismos de gran magnitud. Considerando la exigencia de que la imposibilidad o irresistibilidad debe ser absoluta y la aplicación restrictiva del caso fortuito efectuada por la jurisprudencia,
así como la circunstancia de que no se aplicaría a obligaciones de dinero, este otro punto muy relevante, como las obligaciones nacidas de contratos de mutuos, de arrendamiento, de construcción, de consumo. El profesor Tapia efectúa un interesante análisis de la posibilidad de aplicar la teoría de la imprevisión y la teoría de la frustración del fin del contrato o de la pérdida sobreviniente de la causa a los supuestos que no puedan resolverse aplicando la institución del caso fortuito, siendo las señaladas teorías herramientas que permitirían revisar la base económica del negocio y dar lugar a soluciones razonables, como la aceptación de que las obligaciones se puedan cumplir retardadamente o, en el extremo, no cumplir sin que se genere responsabilidad civil. Numerosos y muy atendibles argumentos en la obra se analizan los fundamentos de la teoría de la imprevisión, destacadamente la buena fe, la improcedencia de responsabilidad civil por imprevistos, la justicia conmutativa y la interpretación analógica, y se reflexiona acerca de los requisitos de la teoría de la imprevisión, que se reducen básicamente a que concurra un imprevisto que no torne imposible el cumplimiento del contrato, pero sí excesivamente más oneroso, lo que es la gran diferencia con la teoría del caso fortuito, dejándose abierta en la obra la posibilidad de que la teoría de la imprevisión se aplique respecto de incumplimientos contractuales debidos a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, lo que tiene especial trascendencia tratándose de obligaciones de dinero como las anteriormente mencionadas, atendido que el caso fortuito no se aplicaría en potencial nuevamente a su respecto. Se trata de una posibilidad que en Chile ha sido permanentemente puesta en entredicho por buena parte de la doctrina y la generalidad de la jurisprudencia, que han aplicado de manera extrema, en mi opinión, el principio de la fuerza obligatoria del contrato, si bien algunos fallos de cortes de apelaciones y de tribunales arbitrales han abierto esta posibilidad, según se consigna en la obra. En todo caso, se han presentado varios proyectos de ley para recepcionar en Chile la teoría de la imprevisión, contando algunos, incluso, con la opinión favorable de la Corte Suprema, si bien propuso algunas correcciones a ese proyecto, tribunal que además, en un fallo de este año, ha dejado abierta la posibilidad de que se aplique la teoría de la imprevisión, pese a estimar que en el caso concreto no concurrían sus presupuestos. La aplicación de esta teoría permitiría renegociar los términos de un contrato, que un tribunal los adapte, o en casos extremos que resuelva el negocio, por ejemplo, tratándose de contratos de suministro o de construcción. Asimismo, con abundantes y muy fundados argumentos, en el libro se examina la posibilidad de enfrentar los casos de incumplimientos contractuales producidos por la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, recurriendo a la teoría de la frustración del fin del contrato o de la pérdida sobreviniente de su causa, entendida como el propósito económico social que persigue el contrato, lo que nuevamente tiene especial importancia tratándose de las obligaciones de dinero, como las anteriormente aludidas, atendido que el caso fortuito, insisto, no se aplicaría a su respecto. La solución que se plantea en los casos en que concurren los presupuestos de aplicación de esta teoría es la resolución de la convención, pudiendo la parte que haya pagado, según se señala en la obra, deducir la acción de enriquecimiento injustificado. Adicionalmente, y una vez más, con una útil perspectiva práctica, el libro que comento se hace cargo de analizar el incumplimiento de diversos contratos a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y sus efectos, como los contratos de promesa, de mutuo, de arrendamiento, de construcción, de consumo, administrativos y de trabajo, respecto de los cuales nuevamente se explora la posibilidad de aplicar el caso fortuito, la teoría de la imprevisión y la teoría de la frustración del fin del contrato. A propósito de cada contrato, de los analizados, nuevamente tiene gran incidencia en el análisis realizado en la obra el momento de la celebración de la convención. A su turno, se incorpora un examen de la normativa comparada relevante dada para enfrentar los efectos en los contratos de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, que va en la línea de proteger principalmente a los contratantes vulnerables, por ejemplo, autorizando la postergación de pagos en contratos de arrendamiento, de consumo y de crédito, o impidiendo la suspensión de servicios domiciliarios por no pago, como ha acontecido en Alemania, España, Francia y Argentina. Por otra parte, resulta muy destacable en la obra que comento que en la parte final contiene un muy útil, completo y práctico fichaje de jurisprudencia
que servirá a los lectores para acceder de manera sencilla a los más relevantes fallos vinculados con los asuntos abordados en el libro. Con base en los comentarios que he formulado, el libro Caso Fortuito o Fuerza Mayor del profesor Mauricio Tapia me parece que constituye una obra de inestimable valor académico y profesional y, atendida a su actualidad, nutrida argumentación y perspectiva práctica, representa un trabajo de referencia y de ineludible consulta para docentes, abogados y estudiantes, sobre todo considerado el debate instalado en Chile desde hace tiempo en relación con diversas catástrofes que nos han afectado, principalmente naturales, y hoy, sobre todo, en virtud de la pandemia del COVID-19 y sus efectos. Finalizo estas palabras felicitando a Mauricio por esta gran contribución al derecho nacional, que se suma a las muchas otras que ha realizado a lo largo de su carrera y que, como estas, representa un aporte significativo en términos teóricos y prácticos al desarrollo de la ciencia jurídica en Chile. Asimismo, agradezco a los asistentes por interesarse en presenciar el lanzamiento de esta relevante obra. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Entonces continuamos con nuestro autor del libro, Mauricio Tapia. Mauricio Tapia, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Yo quisiera ante todo agradecer, estoy emocionado con estas lindas palabras de mis queridos amigos, profesores de la Universidad de Chile. Yo obviamente no voy a referirme exhaustivamente al contenido del libro que ha sido tan bien reseñado por mis antecesores de una forma tan ilustrada e inmerecidamente laudatoria, pero se lo agradezco sinceramente. Yo quisiera simplemente mencionar un poco la génesis de este libro y efectuar algunos agradecimientos porque puede ser útil como contexto de una obra que ha ido creciendo con el tiempo más de lo que tenía pensado. Mi interés por el caso Fortuito surgió la década anterior. Al término de esa década, un abogado destacado de la plaza, Esteban Ovalle, me pidió una opinión jurídica sobre un tema, un típico caso fortuito, un fenómeno climático que había ocasionado daños en una obra y también una interrupción de la faena. Bueno, emití una opinión jurídica, pero ahí me di cuenta, revisando la doctrina y sobre todo la jurisprudencia, que era un tema que a pesar de que todos lo conocemos, tenemos referencia, lo enseñamos, quienes somos profesores, lo aplicamos, sin embargo en Chile no tenía un un gran desarrollo doctrinal y menos jurisprudencial. Me impresionó ver que la obra de referencia en la materia era una obra que correspondía a una tesis de grado de los años 60, en perjuicio de algunos artículos que habían aparecido también en esa década. Y esto en un contexto de un país que está afecto a todos los casos fortuitos imaginables. Aluviones, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, sequía, lluvia intensa, etcétera, etcétera. Pandemia ahora. Bueno, la jurisprudencia tampoco decía mucho, y de hecho me sorprendió en ese momento, estoy hablando hace 10 años, que el fallo de referencia era un fallo por un suceso no tan importante, un temblor de mediana intensidad en los años 30 en Santiago, que había provocado la muerte de de una pobre persona que iba caminando por Ahumada y le cayó una cornisa, y bueno, y la Corte en ese fallo efectúa un análisis hasta ese momento inédito de si era imprevisible o no tal suceso, y bueno, ese era el fallo de referencia. Por ejemplo, sorprende aquellos casos, grandes casos que dio lugar el terremoto de 1906 en Valparaíso. Recuerden que destruyó gran parte de la ciudad y que hubo mucha litigiosidad, en particular con los seguros, porque había una discusión en particular acerca de si la destrucción le había provocado el terremoto, o bien los incendios subsecuentes y si estaba excluido o no en las pólizas. Pero tampoco en esos fallos se hablaba sobre el caso fortuito. Bueno, me propuse por ello hacer un paper, un breve estudio, un artículo,
Pero a poco andar me di cuenta que había que referirse a varias cuestiones. Entendí también que la interpretación que se hizo en Chile, en la doctrina tradicional y en los estudios especializados que mencioné, se inspiraba de la doctrina esencialmente francesa, que no tenía hasta esa fecha una definición de caso fortuito y que lo había desarrollado jurisprudencialmente y de manera doctrinal, llegando a la conclusión de que requería esos tres requisitos que también son el común de muchos sistemas también en Chile. Las fuentes con que se interpretó el caso fortuito en Chile, la doctrina tradicional, son eminentemente francesas. Bueno, me propuse hacer un texto, por tanto, a poco andar vi que más bien era un pequeño libro, un breve libro, siempre me ha gustado escribir de forma sintética, creo que es la mejor manera de transmitir las ideas, el ser breve. Los ingleses tienen un dicho, no tuve mucho tiempo, por eso escribí largo. Escribir breve es un esfuerzo adicional, en el sentido de que hay que tratar de transmitir en pocas palabras, porque bueno, la gente tampoco tiene mucho tiempo y hay que ir en lo esencial. Bueno, cuando estaba terminando ese libro, viene el terremoto tsunami, lo que evidentemente hizo necesario incorporar algunas reflexiones, si bien obviamente en la época ya no habían todavía fallos. Bueno, pasaron los años y resulta que aquello que yo decía en el libro, de que esto se inspiraba en la doctrina francesa y en la jurisprudencia francesa, el tratamiento chileno, bueno, cambió abruptamente porque el Código Civil francés reconoció una definición de fortuito y produjo una gran producción científica en Francia que, coincidentemente, allegaba la nueva definición francesa a la definición nuestra del Código Civil y a la interpretación que hicieron los tribunales. En paralelo, comenzaron a aparecer los innumerables fallos post-terremoto tsunami, en particular aquellos iniciados por los deudos, por los familiares de las víctimas del tsunami, en los que sistemáticamente el Consejo de Defensa del Estado alegó caso fortuito y sistemáticamente la Corte Suprema les dijo que no, que en particular el tsunami era previsible, de hecho existían advertencias, y que no se hizo lo necesario para evitar las consecuencias fatales. Propuse, por tanto, una segunda edición que incorporara aquello, la nueva experiencia francesa, los nuevos casos, los nuevos fallos. También en otra área importante se habían generado antecedentes jurisprudenciales relevantes. Me refiero a los cortes de suministro eléctrico, de agua, que lamentablemente en los últimos años son frecuentes, y que también han dado origen a decisiones que se refieren así, por ejemplo, la nevazón que afectó a Santiago hace algunos años, fue un nuevo caso fortuito, o fenómenos climáticos de esa naturaleza que terminan con interrupciones eléctricas en particular. Bueno, estaba cerrando esa segunda edición y viene el estallido social. Entonces dije, bueno, voy a detener esta edición y porque esto sí que es un fenómeno diverso, también aparentemente imprevisto, y me aboqué a revisar la historia y traté de determinar el periodo de retorno, es decir, cuán frecuentes son rebeliones sociales, insurrecciones civiles, como quieran llamarlo, de esta naturaleza, y llegué a la conclusión, a la terrible conclusión, que en Chile se han repetido más o menos cada 30 años, y ahí está la batalla de Santiago en 1957, la rebelión de la Chaucha, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez cerrada esa edición, diciembre del 2019, me llega a mi escritorio el libro y en China se anuncia la aparición, se declara a la OMS la aparición del COVID-19, cuestión que nuevamente plantea una interrogante enorme a propósito de si esta pandemia era o no un caso fortuito. Yo me propuse al comienzo de este año incorporar un nuevo capítulo en una tercera edición, que no tenía prevista, evidentemente, que abordara
la pandemia, luego me di cuenta que había que abordar también las decisiones de autoridad que fueron apareciendo, las declaraciones de emergencia que empezaron a declararse en Europa un mes y medio antes que en Chile, la restricción a la libertad ambulatoria, que constituyen actos del príncipe, a fin de cuentas, que hay que abordar. Pero ahí me di cuenta que ocurrió un fenómeno. Espontáneamente, muchos autores, en la discusión pública se planteó que esto en muchos casos podía no ser caso fortuito, pero sí podía ser constitutivo de un caso de imprevisión o de frustración del fin del contrato. Me di cuenta que el libro iba a quedar en este análisis del COVID cojo, si no incluía referencias a esas materias, y bueno, me aboqué a incorporar capítulos que tratan la imprevisión, y ahí como bien señala el profesor Gabriel Hernández, hay antecedentes en Chile, eso no es cierto, que, no que sea completamente desconocida, han existido innumerables proyectos, hay pronunciamientos de la Corte Suprema, hay fallos de Corte de Apelaciones, hay fallos arbitrales, hay un fallo muy interesante reciente de la Corte Suprema, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre la fluctuación del fin del contrato, que es una institución conocida y que efectivamente en ciertos casos puede tener aplicación. En muchas situaciones lo que va a ocurrir es que este fenómeno no genere una imposibilidad absoluta de cumplimiento, tampoco genere que se encarezca una obligación, como es el caso de la imprevisión, sino que lo que va a generar es que el contrato perdió sentido para una parte. A eso atiende la frustración del fin del contrato. Finalmente me vi en la necesidad también de incluir una reflexiones sobre los distintos tipos contractuales donde veo que existen problemas. Hemos participado todos en varios ya seminarios sobre esta materia, sobre el COVID de incumplimiento contractual, uno que organizó Gabriel Hernández como director del departamento, en que participó Francisca y quien habla, donde se plantearon muchas preguntas sobre tipos contractuales. Bueno, y ahí también me di la necesidad de incluir referencias a los contratos de consumo, a los contratos de arrendamiento, a los contratos educacionales que plantean tantas interrogantes, se debe o no seguir pagando el arancel, los contratos de trabajo, sin duda, los contratos de construcción, importantísimos. Bueno, ahí va la historia. ¿Qué vendrá ahora? Bueno, espero que no venga otro cataclismo, otra catástrofe, naturalmente. Lo que sí yo veo es algo que con astucia identificó la profesora Román. Este libro tiene alguna referencia al contrato de seguro, en materia de prueba, por ahí, en algunos tipos contractuales, pero no hay un tratamiento sistemático porque, bueno, es, como ustedes vieron, la génesis de este libro partió de la constatación de los problemas prácticos y de ahí a lo teórico, por eso es un libro, como bien dijeron mis antecesores, teórico práctico. Y en esa materia yo no identificaba problema, pero ahora sí que la identifico. Probablemente, si es que existe una cuarta edición de este libro, que ya lleva muchas páginas, artículo 150 y van 450 por ahí. Si es que existe una nueva edición, muy probablemente voy a abordar los fallos que se pronuncian sobre una cuestión muy importante que va a ser un problema grande, que ya es un problema grande, que es que los seguros, muchos seguros, o la mayoría de los seguros, no cubren rebeliones y no cubren pandemias de esta naturaleza. Y por tanto, va a haber, ya hay litigios en esa materia para interpretar, por ejemplo, si la rebelión o el estallido social de 18 de octubre cumple o no ese requisito de la exclusión en la póliza, y lo mismo en el caso de la pandemia. Así que necesariamente voy a tener que referirme a aquello con mayor profundidad si es que publico una nueva edición. Bueno, no voy a seguir describiendo las materias porque, como lo digo, los profesores Román y Hernández ya han hecho una referencia a las principales cuestiones. Simplemente termino agradeciendo ante todo a los presentadores la gentileza de haber leído esta obra y de haberla comentado de esta forma tan cariñosa e ilustrada. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Gabriel. Agradezco también a la editorial que ha tenido la gentileza también de publicar una tercera edición luego de haber publicado hace 2 meses o 3 meses una segunda. Agradezco también a mis colaboradores que me han ayudado en la recopilación
de los innumerables antecedentes, en particular sobre el COVID y también jurisprudenciales. Me refiero, por ejemplo, a las centenares de declaraciones de la OMS, a las innumerables leyes comparadas, decisiones de autoridad en Chile y en otros países, bibliografía comparada que también ya existe y de forma abundante, así que quiero agradecer ahí en particular a David Saldía, a Valeria Tovar, a Nicolás Lago y Ignacio González, que han contribuido también en esa investigación de base, y finalizo con un recuerdo. Esta obra está dedicada desde la primera edición, pasando por la segunda y la tercera, a la memoria y en homenaje a ese gran profesor de Derecho de nuestro departamento, el profesor Gonzalo Figueroa, que, como ustedes saben, hizo notables contribuciones al derecho civil, con el que tuvimos la oportunidad también de discutir estas materias en muchas ocasiones, así que hago un recuerdo a su memoria, a la memoria de ese querido y destacadísimo civilista, uno de los más grandes de Chile, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, a Francisca y a Gabriel por participar del lanzamiento de este libro. Tenemos una pregunta para los tres. La pregunta dice, ¿de qué manera el caso fortuito, la imprevisión y la frustración del fin del contrato tienen un rol en el escenario del COVID-19? Quedo atenta a los comentarios de ustedes tres. Mauricio, ¿partes tú? Bueno, sí, con todo gusto. Bueno, la pregunta atiende precisamente en alguna medida aquello que mencioné. Lo que ocurre es que ustedes verán en la obra, sobre todo en la sección final donde analizo los contractuales, que hay algunos contratos donde efectivamente el caso fortuito viene muy bien. Por ejemplo, aquellos contratos que envuelven una prestación de servicio que no se puede cumplir en este momento, pero que se podrá cumplir en el futuro. Entonces el caso fortuito va a justificar en tal situación la postergación, la suspensión de la obligación. El contratante seguirá obligado, pero por este momento no lo estará. Pero una vez que superemos la pandemia, las restricciones de la autoridad, sí lo deberá hacer. Pero hay otras situaciones en que el caso fortuito parece no ser suficiente. Entonces, hay que analizar otras instituciones. Por ejemplo, cuando simplemente el contrato no se hace imposible, sino que se transformó en un acuerdo mucho más caro. Los materiales son más caros. Por ejemplo, en la construcción va a aparecer ese fenómeno, ya surgió. Resulta que al constructor le resulta más caro ahora la construcción, porque los insumos subieron, porque por la postergación, en definitiva, en la faena, los trabajadores tuvieron que cesar el trabajo, los mantuvo en muchos casos, etc. Bueno, se le hizo más caro. ¿Va a poder ejecutar el contrato? Sí, lo va a poder ejecutar, pero le va a costar mucho más. Y esa es la lógica de la imprevisión. Y en otros casos también, y solo cito algunos, en otros casos también ocurrirá que no se trata de que es imposible, caso fortuito, no se trata de que es más caro, imprevisión, sino que se trata de que el contrato ya no sirve, ya no le sirve una parte. Por ejemplo, el caso que es que de manual. Bueno, usted contrató un local comercial para el casamiento, ya no se va a casar, ya ese contrato tiene que deshacerse, ¿me entiende? No perdió en esta pandemia probablemente una decisión de naturaleza se postergó, no sé. En todo caso, para ese momento ya ese contrato no es útil para el suceso para el evento que se había contratado. También va a ocurrir en muchas situaciones de locales comerciales, donde los negocios, algunos negocios simplemente van a desaparecer porque la clientela va a desaparecer. Suntuario, etcétera, en definitiva pueden volver a abrir, pero probablemente estos arrendatarios ya no van a tener clientes. Perdió sentido ese contrato. Y de ahí viene la idea de la frustración del fin del contrato. Es por eso que el
Ustedes leen los diarios, hay columnas de distintos profesores y abogados estos días que precisamente se refieren al caso fortuito, se refieren a la imprevisión y se refieren a la frustración del fin del contrato. Y que consideré que era necesario también abordarla en esta edición. Perfecto. No sé si Francisca y Gabriel nos quieren compartir su apreciación. Sí, Jessica, se escucha bien, ¿no? Sí, te escucho bien. Ok, sí, bueno, no voy a repetir lo que ha dicho muy bien Mauricio y además también está en el libro y lo expuse en la síntesis que hice del mismo acerca de la utilidad de las tres figuras en relación con el escenario del COVID-19 y sus consecuencias. Efectivamente, hay casos en que servirá el caso fortuito, otros en que no, y en esos otros podría servir la teoría de la imprevisión o la teoría de la frustración del fin del contrato. Simplemente quisiera dejar planteada la cuestión de que tratándose de las obligaciones de dinero, es que va probablemente tomar mayor interés la aplicación de la teoría de la imprevisión o de la frustración del fin del contrato, porque según se ha dicho tradicionalmente, el caso fortuito no se aplica tratándose de obligaciones de dar dinero. Por ejemplo, la obligación del arrendatario de pagar la renta, del mutuario de pagar el mutuo, del consumidor de pagar por la compraventa, por la prestación del servicio, etc. Sin embargo, yo simplemente dejo planteada la duda acerca de si esto es tan así. Porque muchas veces se dice que el caso fortuito no se aplica tratándose de las obligaciones de dinero porque el dinero no perece y siempre existe posibilidad de conseguirlo. Pero en realidad, tomando en cuenta la situación que vivimos en la actualidad, esa es una opinión más bien teórica. Eso de que se puede conseguir dinero fácilmente, como diría la teoría, o sea, encontrar el dinero para pagar la prestación que no se ha podido pagar es una apreciación meramente teórica en la actualidad con la situación catastrófica económica que estamos viviendo y que recién estamos comenzando a vivir y que tendrá consecuencias nefastas en el porvenir. Vinculado con esto, la definición de caso fortuito del Código Civil es genérica, no está vinculada con una obligación en particular, esta definición de caso fortuito que hay en el artículo 45 del Código Civil. Y además luego, en el artículo 1547, se alude al caso fortuito como una causal de exoneración de responsabilidad, también en términos amplios, sin referirse a una obligación en particular. Por lo demás, la propia doctrina nacional ha dicho que, a pesar de que el caso fortuito está regulado explícitamente, solo a propósito de las obligaciones de dar una especie, que es lo que aprendemos en las facultades de Derecho, igualmente se aplica a otras obligaciones para exoneración de responsabilidad, en el sentido de aceptar la postergación en el cumplimiento de una obligación, o en el sentido de que se extinga derechamente la obligación, como acontece, por mencionar un ejemplo relevante, o podría acontecer tratándose de contratos de promesa que precisamente envuelven una obligación de hacer, celebrar el contrato definitivo. De manera que hay ciertos elementos que pueden estar sobre la mesa para reflexionar o para replantearse esta idea de que el caso fortuito no se aplica tratándose de obligaciones de dinero. En un sentido inverso, precisamente en materia laboral, últimamente se llegó a la conclusión de que tratándose de la obligación del empleador de pagar las remuneraciones del trabajador, se producía una suspensión del contrato de trabajo y que por lo tanto esas remuneraciones tenían que ser cubiertas con el seguro de cesantía y se invocó en un dictamen conocido en este sentido de la Dirección del Trabajo, precisamente que en esos eventos, y a propósito de obligaciones como la del empleador, que es dineraria, que había acontecido un caso fortuito. No tengo claridad total acerca de la conclusión que se podría construir en este sentido, pero simplemente aporto estos elementos de juicio en relación con las obligaciones de dinero y su eventual y la eventual aplicación respecto de ellas del caso fortuito. Gracias, Jessica. Perfecto. Gracias por tu opinión, Gabriel. Gracias a Mauricio y a Francisca.
por participar del lanzamiento del libro de Mauricio, Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Aprovecho de extender las felicitaciones, Mauricio, por el lanzamiento de la tercera edición de tu libro. Y además quiero comentar a los asistentes invitados que el libro ya se encuentra a la venta en formato digital y papel, para quien lo quiera obtener. Y por el día de hoy tenemos un 10% de descuento en el mismo con los datos que entregué por el chat. Sin más, les agradezco la participación a ambos, a Francisca y a Gabriel, y muchas gracias, Mauricio, también por el lanzamiento del libro recién realizado. Los dejo para que puedan despedirse de los asistentes. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Felicitaciones nuevamente. Agradezco también a los asistentes por participar hoy. Sonido. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mauricio por la invitación y muchas gracias a la editorial, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a la editorial por la gentileza de organizar este encuentro, y a ustedes, queridos profesores y amigos, Gabriel Hernández, Francisca Román. Bueno, un caso fortuito momentáneo me impide invitarlos a comer para agradecerles personalmente, pero eso solamente va a ser temporal. Cuando pase esta pandemia, les agradeceré como corresponde con una comida, ¿ya? Bueno, gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos por participar. Nos despedimos. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Chao.